¿Qué tal, amigos? Desde Boca del Río les informamos que este es su noticiero hoy en día. El pasado martes, una mujer perdió la vida en manos de quien era su pareja sentimental. Los hechos se registraron en la colonia Felipe Carrillo Puerto, también conocido como el barrio del Dique, en la capital veracruzana. Según los primeros reportes, Virginia, de 42 años de edad, estaba con su novio José Miguel, también de 42 años de edad. Discutieron, y la discusión subió de tono a los golpes. Los vecinos del barrio salieron debido a los gritos y descubrieron a José Miguel saliendo de forma extraña. Los mismos vecinos lo detuvieron y se percataron que a golpes había dejado inconsciente a Vicky, como era conocida Virginia, y de inmediato solicitaron apoyo al 911. El hombre fue detenido y trasladado al cuartel Heriberto Jara Corona, mejor conocido como San José, donde enfrentará a la justicia. Los primeros en arribar fueron los policías municipales, quienes solicitaron la atención de una ambulancia para confirmar el deceso de la mujer. Virginia era originaria de Jalapa. Dejó en orfandad a 2 menores de edad y a su madre, quien se encargaba de los nietos. Esta mañana en la calle Reforma no hubo vecinos, ni rastros del acordonamiento policial. El río de Aguas Negras enmarca las viviendas humildes, en las cuales los gritos de Virginia retumbaron. Ahí, en la vivienda de José Miguel, la puerta no cerró. El acordonamiento, además de una cinta, fue una valla graficada con la leyenda "Los novios no violan", una frase plasmada por feministas que se han manifestado en contra de la violencia. Y hoy, esta valla enmarca la escena del que se convierte en un feminicidio más en Veracruz. La mañana de este miércoles la vida corría como si nada en el Dique. Es más, en la calle Reforma, donde horas antes se había perpetrado un feminicidio, caminaba sola una niña que se dirigía a la escuela primaria. Continuamos con más noticias. La General de Córdoba resultaron gravemente lesionadas, de las cuales una permaneció prensada varios minutos debido a que sufrieron un aparatoso accidente al momento de circular sobre la autopista Córdoba-Veracruz a la altura de La Tinaja. De acuerdo al reporte, las doctoras fueron identificadas como Elía N., Frida N., Mani N. y una más que aún se desconocen sus datos generales, las cuales fueron impactadas por un tráiler que se dio a la fuga cuando se dirigían al puerto de Veracruz, donde recibirían un prestigiado nombramiento, y al lugar arribaron grupos de auxilio como paramédicos de la Cruz Roja, Delegación Córdoba, así como de Caminos y Puentes Federales, quienes coordinadamente trabajaron para lograr el rescate de una de las lesionadas al resultar prensada. Un incendio provocado por un posible cortocircuito dejó reducido a cenizas un automóvil en la colonia Benito Juárez de Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Hilario Rodríguez Malpica, entre las calles Reforma y Úrsulo Galván. La unidad siniestrada fue un automóvil compacto que, de acuerdo con los vecinos, el vehículo transitaba sobre la calle Malpica. Al llegar frente a una vivienda, se comenzó a incendiar. La pareja que viajaba en la unidad logró ponerse a salvo y solicitaron el auxilio de los bomberos, quienes al llegar el automóvil ya se había consumido en su totalidad. Mónica Ricardo. Virales, lesiones y ampollas en los pies son las atenciones que mayormente presta la Cruz Roja Mexicana de Coatzacoalcos a los migrantes en su paso. Emanuel Gándara Rodríguez, coordinador de socorros de la Cruz Roja Mexicana de Coatzacoalcos, dijo que el Comité Internacional y la Media Luna Roja, a través del programa de atención a migrantes, atienden cuando llegan a presentarse cualquier tipo de afectación a su salud. En general, además de lesiones, de traumas, de lesiones pequeñas, lo que más sufren son gastroenteritis secundaria a la mala alimentación que llevan, alimentos echados a perder, luego además de estas, pues infecciones virales, infecciones endémicas que puedan tener secundarias a larga travesía, por ejemplo dengue, zika, chikungunya, todas esas enfermedades transmitidas por vectores a las que ellos están expuestos pues en la intemperie, ¿no? La mayoría de los centroamericanos que se atienden son de Honduras y de género masculino. Aquí en Coatzacoalcos hay una casa del migrante. Cuando sufren de algún altercado durante su travesía, ellos nos avisan directamente y nosotros acudimos al lugar.
Ese servicio evidentemente es completamente gratuito para con todos los demás. Si requieren de la atención médica, ya por ejemplo que sea valorado por un médico, los traemos o los traen para acá y el médico los aborda. Si requiere algo más que salga de las manos de los recursos materiales de la propia delegación, pues evidentemente se les da la facilidad para que ellos puedan ir al hospital. Se atienden a menores de edad y en el caso de las mujeres centroamericanas, la mayoría es por atención ginecobstetricia, por lo que son canalizadas al Hospital IMSS Bienestar Valentín Gómez Farías en Coatzacoalcos. Mónica Ricardes. El Centro de Dignificación Humana anunció un nuevo viacrucis del migrante que partirá el próximo 24 de marzo desde Ciudad Hidalgo. Los migrantes serán acompañados de defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales para arribar a la Ciudad de México. Y anunciamos que el día, creo que el día 24 de marzo anunciamos el inicio del Viacrucis Migrante, que saldremos desde Ciudad Hidalgo, Tapachula. Nos vamos a poner de acuerdo con otras organizaciones, con Pro Libertad de Derechos Humanos del doctor Benavente, con el compañero Irineo Mujica y con los que se nos quieran unir. El 24 de marzo salimos en el Viacrucis Migrante desde Tapachula, Chiapas o desde Ciudad Hidalgo para caminar por la costa de Chiapanecas y alcanzar el paralelo 19, que es la Ciudad de México. Mientras la migración continúa creciendo en el estado de manera desmedida, denunciaron existen múltiples violaciones a los derechos humanos y la nula aplicación del artículo 52 de la Ley de Migración, donde se establece que los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria. Eso es por lo que va a la migración. Seguimos viendo los compañeros migrantes caminando por toda la costa de Chiapas porque no se detienen en Tapachula porque de balde están las instituciones ahí. Todos lo sabemos. Hay un grupo ahorita detenidos ahí en la margen del río y esperando, creyéndole a la autoridad migratoria, muy respetable su decisión. Reportó para las noticias NMAS. A tiros fue asesinado un individuo al interior de su domicilio en la colonia Francisco y Madero. Se logró saber que un par de individuos de identidad desconocida llegaron al domicilio ubicado en la calle Guillermo Prieto, entre Revolución y Vicente Guerrero, para abrir fuego en contra de la víctima que se encontraba al interior. Tras el ataque, los responsables huyeron con dirección desconocida. El hombre falleció de manera inmediata, por lo que al llegar elementos de primeros auxilios confirmaron el deceso. La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes delimitaron la zona e implementaron un operativo por la zona. De la Audiencia de Barcelona, compuesto por 3 magistrados, además de 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación también de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150,000 euros y pago de las costas. El futbolista, junto con su abogada Inés Guardiola, la fiscal Elizabeth Jiménez y la acusación Esther García, han conocido precisamente esta mañana de primera mano la sentencia. El juicio terminó el pasado 7 de febrero, tras 3 largas sesiones y 15 días después ha llegado la decisión de los jueces. Fluviales de Veracruz. Recuerden que la basura puede generar inundaciones en épocas de lluvia. Porque en el 2010 una inversión, toneladas de basura tiran al Canal Jiménez en la ciudad de Veracruz. Ahora, la verdad, muchísimas llantas, perros muertos y todo eso lo que tenemos rodeando al Floresta. Entonces hay una contaminación tremenda. Desde hace 15 días, trabajadores municipales de Veracruz retiran toda esta basura. A la altura de vulcanizadoras recogimos aproximadamente hace 15 días 200 llantas. Sí, 200 llantas. O sea, y pues tenemos que levantarlas. Aparte vemos colchones. También colchones, o sea, partes así que pues no deben de andar en el Jiménez. Ahora el llamado es a la ciudadanía a que evite tirar basura, y es que en caso de continuar tirando los desechos aquí en este Canal Jiménez, cuando inicien la temporada de lluvia, el canal estará otra vez repleto de basura. No hay que tirar basura. Que la gente colabore, o sea, que junte su basura, que no las tire, porque a veces estamos limpiando y pues por allá vemos que tiran la basura. La importancia de mantener limpio el canal
es porque en temporada de lluvia ayuda a que el agua circule rápidamente y se eviten las inundaciones. Imágenes Ramón Pacheco Cabrera. Los navideños han sido abandonados en las calles de Córdoba, por lo que se exhorta a llevarlos a los centros de acopio. Recordarles a la ciudadanía los centros de acopio que tenemos en el Mercado La Isla, en la Alameda Murillo Vidal, en el Parque de Floricultura, en el Parque DIF Adelante. También tenemos en la Biblioteca de San Román. Ahí están esos puntos donde nos pueden llevar sus arbolitos, o bien si gustan, ¿verdad? Si no pudieran, pues nosotros les proporcionamos la recolección de los árboles. La idea es de que no los dejen abandonados en las calles o en los terrenos baldíos, sino que le demos un destino final adecuado a estos árboles que fueron parte importante de las fiestas decembrinas. Si requieren recolección de varios pinos, pueden comunicarse al siguiente número. Y se juntan por ahí varios vecinos que tengan sus arbolitos, ¿verdad? Darles la atención especial a las personas de la tercera edad también. Nos pueden llamar al teléfono 271-117-0149 y ahí podemos ponernos de acuerdo para la recolección. Varias familias sí han llevado sus pinos a los centros de acopio y otros más han sido plantados en áreas verdes. Hemos tenido una buena afluencia de arbolitos, alrededor llevamos yo creo que de unos 350 arbolitos más o menos, ya recolectados. Algunos otros hemos observado que los plantan en algunas áreas verdes y bueno, pues también es esa finalidad. Carlos Da Silva, Noticias. De N+ Veracruz, recibimos esta denuncia de vecinos de la colonia Ejido 1 de Mayo Norte por los asaltos registrados a estudiantes. Se unieron los vecinos y padres de familia de la colonia Ejido 1 de Mayo Norte ante la ola de asaltos registrados en esa zona de escuelas. La situación es aquí en la colonia Ejido 1 de Mayo, que ha habido asaltos y amenazas sobre los estudiantes y mamás que vamos al mercado aquí de Plaza Abasto Boticario. Ya tenemos identificados, son 3 motos con 6 personas, 2 cada uno, con machetes chicos. A las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, amenazan con robar y amedrentan a los estudiantes. Ya se ubican de este lado de la Bravo y de la Moisés Sainz y se acorralan y amenazan. Ya dicen que ya tienen miedo porque las amas de casa y los dueños de comercios también han sido asaltados. Híjole, en esta semana oficiales creo que nada más 2 o 3, pero los que han denunciado, los que no se han denunciado rebasan más de 10 o 15. Los ha disparado este mes, estas 2 últimas semanas se ha disparado terriblemente. Luego hay mucha delincuencia todavía que hay que poner un hasta aquí. Los vecinos estamos reunidos precisamente por eso, porque no queremos que pase a mal, porque ya... El director de la escuela Lázaro Cárdenas pidió más seguridad. Nos enteramos por los vecinos que estaban asaltando a alumnos del Cebetis y de nuestra secundaria en la avenida Moisés Sáenz. Y ahorita hicimos un escrito, apoyamos a los vecinos con un escrito para el alcalde, en donde pedimos pues mayor vigilancia, mayor soporte. Sé que robaron en la escuela primaria. Un 26 poquitos. Tenemos velador, solo robaron el día que no se presentó, o sea, ese día no vino. Los vecinos y maestros se reunieron con personal de Gobernación de Boca del Río, Policía Naval y Policía Municipal para presentar todas sus denuncias. En la cámara, Felipe Zamudio. Pues al acudir, los 2 vehículos involucrados ya se habían retirado. Fue un accidente aparatoso. Por fortuna, lo que nos comentan es que no hubo lesionados y que se retiraron antes de que llegaran las autoridades. Y es justamente por eso que venimos aquí para mostrarles cómo se encuentra el tráfico vehicular en esta zona donde se registró justamente un accidente hace unos minutos. Está fluyendo. Estamos viendo que sí hay bastante afluencia de vehículos, pero el tráfico vehicular está fluyendo, no hay complicaciones viales hasta este punto. Como les comentaba, el accidente sí originó un poco de conflicto vehicular, pero ya está fluyendo sin complicaciones. Se convirtió en una sensación luego de que venció al gran maestro del ajedrez, Jacek Estopa de Polonia. Se trata de Ashwat Kaushik, de origen indio, quien vive en Singapur. La hazaña ocurrió el fin de semana en el abierto de Burgdorf, que se realizó en Suiza,
Con esto se convirtió en el jugador más joven en batir a un gran maestro en ajedrez clásico. La ocupación israelí en los territorios palestinos ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, con sede en Países Bajos. Su representante, Yasmin Moussa, dijo que no habrá paz en Medio Oriente a menos que se protejan los derechos de los palestinos. Gaza reaccionaron con tristeza por el tercer veto de Estados Unidos a la acción de la ONU para un alto al fuego. Muchos se encuentran en los hospitales sin saber qué hacer con los cuerpos de sus familiares muertos durante los bombardeos israelíes. En tanto, personal de la Organización Mundial de la Salud, apoyado por la Media Luna Roja Palestina, concluyó la evacuación de los pacientes en el hospital. Estas son las noticias nacionales, internacionales y los deportes. El ruso Alexei Navalny fue entregado el sábado a su madre. Así lo confirmó en redes sociales quien fuera portavoz del político fallecido el 16 de febrero en una cárcel al norte de Siberia. Las autoridades rusas habían negado la entrega de este cuerpo. No obstante, el equipo de Navalny presentó una demanda para que les entregaran el cadáver. Además, denunciaron que fueron amenazados del gobierno para evitar que se realicen las esquicias públicas. Y luego de mantener reunieron en Sao Paulo para demostrar su apoyo al expresidente. Tiene 8 casos abiertos contra el líder de la oposición brasileña. Entre ellos se le acusa de querer anular los resultados electorales en 2022 y presionar a jefes militares para que ganó las elecciones primarias en Carolina del Sur, estado natal de su contrincante Nikki Haley, quien ha dicho que permanecerá en la contienda hasta el llamado supermartes. En anteriores procesos, el resultado de Carolina del Sur ha definido la candidatura presidencial del Partido Republicano. Tras darse a conocer estos resultados, Trump dio un discurso en el que aseguró que volverá a trabajar por Estados Unidos. En Maryland, Donald Trump se encontró con el presidente argentino Javier Milei. Trump modificó su icónico lema Make America Great Again, hacer Estados Unidos grande otra vez, por hacer grande Argentina otra vez. Milei respondió con su lema de campaña. Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Florida aprobaron una legislación que prohíbe a cualquier menor de 16 años en el estado tener cuentas en ciertas plataformas de redes sociales. El objetivo es proteger la salud mental de los jóvenes. Solo se espera que el gobernador Ron DeSantis firme la medida para que se aplique en el estado. Ahora los proveedores de servicios en estas plataformas tendrán que cancelar las cuentas de los menores y deberán implementar un sistema de verificación de edad para evitar que los jóvenes accedan. Se desprendieron varias estructuras del techo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del Estado de México. Y miren, los plafones estaban en una zona pública del lado internacional que se inauguró para las elecciones del próximo. Uno de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Esto luego de que las condiciones meteorológicas mejoraron para la dispersión de contaminantes. Por ello, el programa Hoy No Circula se aplicará este lunes de manera normal. Los termómetros marcaron entre 38 y 40 grados. Hay milésimas de segundo entre uno y otro. Y gana el mexicano. Esto fue en Atlanta. Y fue mira, ahí está la llegada. ¿Quién ganó? Ahí está el azulito. El azulito. De acá. Sí, ahí está Daniel Suárez. Increíble la llegada. Claro ver algo así en NASCAR, ¿no? Sí, porque hay demasiados coches, entonces hay demasiados roces. Y así es como termina la carrera. Increíble. Gana el mexicano Daniel Suárez. También estaremos platicando todo lo que pasó en el fútbol mexicano, desde luego. Consumió madera y plástico. Vean nada más esto. Las llamas se extendieron, produjeron 2 gruesas columnas de humo. Bomberos utilizaron pipas y vehículos especiales para sofocarlas. Protección Civil informó que el lugar no contaba con los permisos para operar. Se desconocen las causas de este incendio. Combustible. Aquí imágenes. Vecinos del fraccionamiento Toscana en Atotonilco reportaron el fuerte estallido. El fuego se veía a kilómetros de distancia. Llegaron cuerpos de emergencia para sofocar las llamas. Una persona que presuntamente robaba gasolina murió en este accidente. En el lugar encontraron también bidones para transportar combustible. Ya se investiga este incidente. La subestación provocó las llamas.
5 personas resultaron con quemaduras. 3 de ellas fueron llevadas a hospitales. A las otras 2 las atendieron en el lugar. Personal de la planta logró controlar el fuego. Así, contra un vehículo. Ocurrió allá en Puebla. Este momento. El saldo, 5 lesionados. Esta camioneta circulaba a exceso de velocidad. Al llegar a ese cruce se impacta contra un vehículo, termina volcada. Otros conductores y personas que se encontraban en el sitio se acercaron a ayudar. En la carretera rumbo a la congregación 20 de noviembre. Reportes señalan que pudo ser una supuesta persecución entre policías ministeriales y personas que intentaban escapar en un auto. Tras el accidente, los heridos no quisieron ser llevados a un hospital. La zona quedó bajo resguardo. Policías de tránsito impidieron el paso hasta que retiraron estos vehículos involucrados. Dan el paso al tren otra vez estos temas. Ahora fue en la carretera Veracruz-Jalapa. Un tráiler que circulaba por la autopista trató de ganarle al tren, pero este pues sí alcanzó a impactarlo. Lo arrastró varios metros. A pesar de lo aparatoso, el conductor resultó solamente con heridas leves. La capital de la megalópolis suspende la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. En las 72 horas que duró la medida, se sancionó a 1.359 automovilistas. Activan la alerta amarilla por calor en 11 alcaldías de la Ciudad de México. En Acapulco se intensifica el calor por la destrucción del huracán Otis. Y en Colima se resiente una onda de calor con temperaturas de 38.5 grados a la sombra. Controlan en un 70% el incendio forestal en la Sierra Norte de Puebla. Comenzó el jueves y se prolongó este fin de semana. Y en la Ciudad de México por más de 5 horas. Bomberos trabajan para sofocar un incendio en el canal de Chalco. La falta de lluvias agrava la sequía en todo el país. En Oaxaca, los principales cuerpos de agua se están secando. Y en Sinaloa, las presas se encuentran por debajo del 20% de su capacidad. La sequía también afecta a 18 municipios de Querétaro. Comienza la UNAM el estudio en la zona de la falla Plateros, Mixcoac. A la par, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México inicia estudios en el área para detectar posibles rupturas de tuberías, drenaje y fracturas en cisternas. Cae estructura de varilla de 60 toneladas en una zona de obras del centro de transferencias del trolebús. 5 trabajadores y 2 trabajadoras resultaron lesionados. Ninguno presentó lesiones graves. El lugar quedó en resguardo del ejército. Sin vida, el secretario de Seguridad Pública de Berriozábal, Chiapas, Germán Alegría. En Acutzingo, Veracruz, asesinan a 7 personas y en Morelos, un ataque armado contra familiares de reos frente al penal de Cuautla, Morelos, deja una mujer muerta y 3 lesionados. A 2 años de la invasión rusa a Ucrania, la OTAN asegura que Kiev se unirá a la Alianza Atlántica. Y en Rusia, tras más de una semana de la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny, autoridades entregaron el cuerpo a su madre. Elementos de la Guardia Nacional en un intento por liberar a 2 hombres detenidos en un vehículo con adaptaciones para cargar troncos de madera y con reporte de robo. Les impidieron el paso, arrojaron piedras, les arrojaron pirotecnia. También se escucharon disparos. Cerca de 80 guardias acudieron al lugar para establecer el orden. Testigos compartieron el enfrentamiento a través de redes sociales. De la localidad de San Andrés, 3 murieron por los impactos de bala, 1 más tuvo que ser hospitalizado. Esto lo informó la autoridad del estado. Los 4 estaban trabajando cuando los delincuentes les dispararon. El gobierno desplegó un operativo para encontrar a los culpables. La semana pasada le informé que 2 personas armadas entraron en Estética, amenazaron a esta mujer. Ahí también se encontraba su hijo y otra empleada que intentaron pedir ayuda, pero se los impidieron. La bala se alojó en la pierna, por lo que necesitará rehabilitación. La víctima señaló que cerrará su negocio por miedo a la inseguridad. Tengo miedo, temo que ellos vuelvan a regresar, que vuelvan a querer agredirme. Entonces no quiero arriesgarme de nuevo. Ya no, señorita, porque yo tengo por quién ver por 2 criaturas aún. Cerrar su puerta, detenga en las vías del tren. Le arrojan un objeto para romper el vidrio del vehículo de su puerta. El chofer arranca confundido y con algunos cristales en el rostro. Mientras adelante detienen el vehículo para revisar lo que ha pasado y es cuando aprovechan para subirse a la cabina a robar. Analistas en Guerrero y Chiapas.
autobús elevado en el paradero de Santa Marta de la Ciudad de México. Las autoridades informaron que los heridos son trabajadores de la construcción y que 3 de ellos fueron llevados a un hospital. Al parecer, volado de una columna de acero cuando ésta se desplomó. Y vean nada más, el costado de este Ferrari que va a ver en pantalla quedó destrozado luego de que chocara contra un camión del transporte público aquí en la Ciudad de México. Lesiones menores, mientras que ambos choferes lograron llegar a un acuerdo respecto a la reparación de estos daños. En su pantalla trató de suicidarse en el metro de la Ciudad de México. Ocurrió en la línea 5, entre las estaciones de Protección Civil y bomberos lo convencieron de bajar y lo pusieron a salvo. Después fue detido por las autoridades. Y donde tenía estos dispositivos en la colonia Centro. Las autoridades. En actividad del fin de semana para el torneo MX, el América en la cancha del Estadio Azteca venció el Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven con gol solitario de Julián Quiñones. Las Chivas obtuvieron un triunfo con autoridad ante los Pumas de la UNAM por marcador de 3-1 en el Estadio Akron, que marcó el regreso oficial de Javier Chicharito Hernández tras 14 años sin vestir los colores de la playera rojiblanca. Brian Moreno y Jair Patera Rodríguez perdieron sus respectivos duelos en la UFC Fight Night que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México. Una noche que terminó manchada luego de que surgiera una pelea entre los aficionados en las gradas. La selección mexicana femenil se enfrentará al combinado de los Estados Unidos esta noche en su último partido de la fase de grupos de la Copa Oro W. Las dirigidas por Pedro López buscarán avanzar como primer lugar y así evitar buscar avanzar por la vía del repechaje. Guillermo Gómez, ADN 40. Y Tamaulipas, con estos mismos ráfagas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, también algunas posibles tolvaneras para que lo tomen en consideración. Tenemos un sistema anticiclónico, como lo pueden observar, prácticamente en todo territorio mexicano. ¿Qué está haciendo este sistema anticiclónico? Bueno, pues generará que sean pocas las lluvias que se puedan presentar a lo largo de estos días, prácticamente de toda la semana no vamos a tener lluvias y si son de poca consideración. Un corriente de bajo nivel que estará generando solamente por las noches, como ya le comentaba, frío a muy frío, solo por las noches y madrugadas. El frente frío ya de salida, pero deja presente un frente estacionario, que es lo que está generando estos fríos por la mañana y por la tarde, pero hay que tomar en consideración que justamente ya estamos entrando en la primavera, sobre todo por las tardes el día de hoy aquí en la Ciudad de México. A partir de las 3 de la tarde vamos a presentar 29 grados para que lo tome en cuenta, se mantenga bien. Hola y amigos, es todo por el momento, nos vemos, hasta la próxima.